Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Bienvenidos pues a esta nueva charla del ciclo que está realizando el Semillero de Paleobiología de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy tenemos como invitada a Julia Tejada. Eh, Ella actualmente se encuentra desarrollando sus estudios doctorales en la Universidad de Columbia y está asociada al Museo de Historia Natural de Nueva York, si no estoy mal. El Museo Americano, American Museum of Natural History. El día de hoy nos va a hablar de reconstruyendo ecologías y ecosistemas antiguos a través de isótopos estables. Les recomiendo a todos, por favor, cuando se conecten, apagar micrófonos y las cámaras, y cualquier duda que vayan teniendo, pues por el chat, porfa. Bueno, Julia, te doy la palabra. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, Cristian, gracias a todos. ¿Me escucha? Sí, todo bien. Ok, es Julia, por si acaso. Julia en inglés, nada más. Sí, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por conectarse. Me parece una iniciativa súper chévere la que tienen de invitar a gente de todas partes para que muestren un poco el trabajo que están haciendo, ¿no? Nos permite a todos mostrar a una audiencia más grande el trabajo que estamos haciendo. Ahora voy a compartir. Ay, no, perdón. ¿Cómo es? Voy a compartir la cámara, la presentación. Um, a ver, ¿se ve la presentación? ¿Me escuchan? Sí, ¿Se ve la presentación? sí, se ve bien. Listo. Bueno, entonces, el tema que les voy a presentar hoy es el uso de isótopos estables para reconstruir ecologías y ecosistemas antiguos. Este es un tema en el que he estado trabajando para mi tesis doctoral. Les voy a presentar un poco la introducción a la metodología y uno de los proyectos que he desarrollado. Quizás en otra oportunidad les puedo presentar otros trabajos que he venido desarrollando. Bueno, primero, ¿para qué estudiar la ecología alimenticia, no? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué nos enseña a entender la ecología alimenticia de un organismo? Bueno, nos da muchísima información. Nos permite, por ejemplo, reconstruir ambientes y ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, si sé que la mayor parte de la fauna de un sitio comía pastos, sé que el ambiente era un pastizal, etc. Nos permite también entender interacciones entre predadores-presas, el uso del hábitat, ¿no es así? Es decir, la partición de recursos, cómo han evolucionado las especializaciones tróficas a través del tiempo, etc. Es decir, nos da muchísima información. Ahora, tradicionalmente en paleontología, la manera en que inferimos ecologías alimenticias de animales antiguos, ¿no? Mamíferos principalmente, pero también otros grupos, se basa en el análisis de la morfología dentaria o cráneo-dental, ¿no? Independientemente de la técnica usada, sea que estemos usando morfología pura, que estemos usando microdesgaste, mesodesgaste, análisis morfométricos, etc., todas estas técnicas se basan en correlaciones entre dieta y ecosistemas en formas actuales. Es decir, los modelos actuales, los animales que existen hoy en día, nos sirven como referencia para inferir el tipo de ecología que podría haber tenido el organismo fósil que estoy estudiando. Si bien muy útil, la dependencia en analogías modernas puede limitar enormemente las interpretaciones ecológicas, sobre todo si estoy interesada en entender la ecología alimenticia de grupos que están completamente extintos, ¿no? Linajes que están completamente extintos, como por ejemplo la mayor parte de la fauna nativa sudamericana, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, toxodontes, gliptodontes, macrauquenias, son formas extintas. Aquí tenemos un ungulado nativo, este es un piroterio, más ungulados nativos, litopternos. Estas son formas linajes completamente extintos. No hay nada directamente o cercanamente relacionado a ellos hoy en día. También puede limitar las interpretaciones ecológicas de faunas que tienen representantes actuales, pero que están completamente subrepresentadas en las faunas actuales, como es el caso, que es un grupo en el que yo me he enfocado bastante. Entonces, es aquí que entra en juego una técnica que nos permite entender
ecologías antiguas, independientemente de la morfología, ¿no? Esa es una técnica directa para interpretar la ecología de organismos, que es la técnica de isótopos estables. Entonces, una rápida introducción al método, ¿no? Estas van a tener un breve recordatorio a clase de química. Esta es, por supuesto, una tabla periódica. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, a mí me enseñaron que la masa del carbono era 12, ¿no? Que químicos y físicos renombrados se habían reunido y habían establecido que el carbono tenía una masa de 12. Entonces yo revisé la tabla periódica que tenía en la mano y le pregunté al profesor, le dije, profe, ¿por qué entonces debajo del carbono dice 12.01 y no 12? Y el profesor no supo qué responderme. Se quedó callado, entonces yo le dije, bueno, no importa, debe ser un error. Bueno, resulta que no es un error, y es realmente una diferencia importante. Esa es parte de la base en la que se funda está fundada esta técnica, ¿no? Sabemos que el carbono tiene 6 protones, ¿no? De hecho, lo que define a un elemento, ¿no? Y su posición en la tabla periódica es el número de protones, ¿no? Entonces, el carbono tiene 6 protones, el nitrógeno tiene 7, el oxígeno 8, etcétera, etcétera. El carbono, entonces, tiene 6 protones siempre, puede tener 6 neutrones, ¿no? Y esto me da el carbono 12, que es un carbono estable. Me da una masa de 12, que es un carbono estable. Pero lo que mi profesor no me dijo es que el carbono podía tener 7 neutrones, y eso me daba un carbono de masa 13, ¿no? El carbono 13, que también es un carbono estable. Ahora, ustedes seguramente están familiarizados con el carbono 14, ¿no? Que es la combinación de 6 protones más 8 neutrones, y el carbono 14 es un isótopo inestable, es un isótopo radioactivo. Resulta que aproximadamente el 1% de todo el carbono que existe en la Tierra, ¿no? Porque como son isótopos estables, estos no han cambiado desde los orígenes de la Tierra, ¿no? Pueden haberse remodelado y transferido de un lugar a otro, de un animal a otro, pero no, las proporciones no han cambiado porque son estables. Entonces, aproximadamente el 1% del carbono en la Tierra es carbono 13. Y aproximadamente el 99%, ¿no? del carbono en la Tierra es carbono 12. Entonces, 12 veces, 12 por 0.99 más 13 por 0.011 me da 12.01. Bingo, misterio resuelto. Entonces, esta es la base de lo que yo hago, ¿no? El hecho de que existen diferencias naturales y medibles en las proporciones de isótopos estables que existen en la Tierra, ¿no? Esto es el principio de lo que les voy a hablar hoy en día, ¿no? Ahora, ¿cómo se miden los isótopos? Se miden en espectrómetro de masas, ¿no? En donde convertimos la muestra en un gas y medimos. Y obtenemos un número, que es lo que interpretamos luego. Bueno, ahora, cuando hablamos de isótopos, hablamos en términos de delta, que viene del hecho de que en los orígenes de la técnica no se podían medir cantidades absolutas de manera precisa. Fue el problema inicial, ¿no? Entonces, lo que hacemos es medir la proporción de isótopos ligeros y pesados, ¿no? El isótopo ligero es el carbono 12, el isótopo pesado es el carbono 13, y la comparamos con un estándar universal, ¿no? Lo que nos permite a todas las personas que trabajamos en este tema estar en la misma escala. Como esto me va a dar un número muy chiquito, lo que hago es multiplicar este valor por 1000 y voy a reportar mi valor isotópico en partes por 1000, ¿no? No es por ciento, este es partes por 1000. Otro término que me van a escuchar hoy en día es el fraccionamiento o enriquecimiento. Y esto se debe a que los procesos ambientales y metabólicos van a cambiar la firma isotópica de la dieta, por ejemplo, a la firma que se expresa en los tejidos. Y voy a mencionar esto más adelante también. Esta es probablemente la aplicación más conocida de los isótopos estables, ¿verdad? Este es un gráfico que Thierry Sterling publicó hace más de 20 años. En esta figura ven que las variaciones, ¿no? En las proporciones en los valores isotópicos de las plantas C3 y las plantas C4, ¿no? Podemos diferenciar las plantas de acuerdo a su fotosíntesis por su firma isotópica. Ahora, si se dan cuenta, casi todos estos valores son negativos,
Yo sé que a nosotros los biólogos no nos gusta trabajar con números negativos, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Y esto lo único que significa es que hay más carbono 13 en el estándar que en la muestra, en este caso en las plantas, ¿no? Y bueno, una de las cosas más interesantes y una de la belleza para mí de la técnica es que la infinidad de aplicaciones que tiene. Realmente tiene un sinnúmero de aplicaciones, ¿no? Aquí les he puesto un ejemplo, una aplicación muy práctica, muy directa de isótopos estables en el campo de la forénsica. Por ejemplo, ¿cómo sé que lo que estoy comprando como mermelada de frutas es efectivamente mermelada de fruta? ¿No? ¿Cómo sé que es fruta realmente? ¿No? Bueno, sé que todas las frutas vienen de plantas C3, entonces, si eso es una mermelada efectivamente de fruta, debería tener una firma isotópica C3, ¿no? Aquí. Bueno, en Estados Unidos, la mayoría de las mermeladas supuestamente de fruta tienen una señal tipo C4. Y eso es porque aquí casi todas estas jaleas, de hecho, son simplemente jarabe de maíz con saborizante y perfume de fruta, no contienen fruta realmente. Bueno, entonces esta es una aplicación muy sencilla. Y regresemos, entonces, esta fue la introducción a la metodología. Regresemos al tema de isótopos estables y ecología, ¿no? En lo que respecta al carbono, ¿no? Que es el isótopo del que les voy a hablar hoy día, ¿no? Cada elemento químico cuenta una historia distinta, ¿no? El carbono nos cuenta la historia relacionada a la ecología alimenticia, ¿no? Isotópicamente hablando, somos lo que comemos, ¿no? Esto es porque el carbono que usamos para sintetizar nuestros tejidos, ¿no? Para sintetizar el pelo, las uñas, la piel, los huesos, etcétera, proviene principalmente del carbono que ingerimos como comida. Y para ser más precisos, somos lo que comemos, isotópicamente hablando, más varias partes por mil. Y esta diferencia isotópica se debe a que esto es lo que denominé previamente como fraccionamiento o enriquecimiento, ¿no? Y esto es porque durante la transformación del carbono de la dieta a los tejidos, hay una serie de procesos fisiológicos y metabólicos que van a cambiar la señal isotópica, ¿no? Durante la ruptura de las macromoléculas, ¿no? En los alimentos, ¿no? Es decir, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, para la formación de energía y tejidos, hay una serie de procesos que van a cambiar esta señal isotópica. Ahora, para los mamíferos herbívoros, el enriquecimiento isotópico se asume, ¿no? Entre dieta y bioapatita dentaria, que es el tejido más usado en paleontología porque tiene la menor probabilidad de sufrir alteración durante la fosilización. Este enriquecimiento para mamíferos herbívoros se asume que es 14 partes por mil. Ustedes, si encuentran un paper que trata sobre isótopos de carbono en mamíferos herbívoros, estoy convencida que más del 95% de los papers que ustedes encuentran van a ver que han usado un enriquecimiento de 14 partes por mil para reconstruir la dieta, ¿no? Este gráfico de la derecha es un gráfico muy conocido, está presente en casi todos los libros de isótopos estables, ¿no? Muestra, como lo que vieron anteriormente, las firmas isotópicas de plantas C3 y C4, y cómo se traducen esto a lo que se ve en los mamíferos que ingieren esas plantas, ¿no? Vemos que en el esmalte dentario de mamíferos que consumen plantas C3, su señal isotópica va a ser 14 partes por mil más positiva que las plantas C3, y los mamíferos que comen pastos, ¿no? C4, tienen firmas isotópicas, ¿no? Su esmalte dentario tiene firmas isotópicas que es 14 partes por mil más positiva que las plantas C4. Este valor de 14 partes por mil, ¿de dónde viene? Bueno, si se han hecho análisis experimentales en vacas y otros ungulados grandes, en el que se estableció que efectivamente la diferencia entre la señal isotópica de la dieta y de los animales que consumían esta dieta era de 14 partes por mil. Y voy a regresar a este tema en unas diapositivas más adelante. Ahora, yo estaba inicialmente interesada en estudiar la ecología de perezosos fósiles, ¿no? Cuya dentición, los perezosos tienen una dentición muy simple, entonces realmente no permite análisis morfológicos con fines ecológicos muy detallados, muy precisos. Entonces a mí, yo no quiero
aplicar isótopos estables a perezosos fósiles. ¿Por qué primero? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué? O sea, perezosos representan menos del 1% de la fauna de mamíferos modernos. Efectivamente, los perezosos no son un grupo diverso hoy en día, ¿no? Solo existen 2 géneros de perezosos, Coloepus, que es el perezoso de 2 dedos, y Bradipus, que es el perezoso de 3 dedos. A grandes rasgos son muy parecidos, ¿no? Ambos son pequeños, son arborícolas y están restringidos a zonas tropicales de Sudamérica y de Centroamérica. Sin embargo, esta pobre diversidad de perezosos modernos representa solo el 2% de la diversidad que este grupo tuvo hasta hace solo 10.000 años. Existen más de 90 géneros y cientos de especies se han identificado en el registro fósil, desde Patagonia hasta Alaska. De hecho, durante el Terciario de Sudamérica, los enartos representaron alrededor del 30% de la fauna de mamíferos del continente. Entonces, realmente los enartos, que es el grupo que incluye a los perezosos, pero también a los armadillos, hormigueros y a formas fósiles como son los gliptodontes y los pampaterios. Entonces, este es un grupo de mamíferos realmente muy, muy importante para las faunas, fósiles sudamericanas, ¿no? Entonces, esta fue la primera razón por la que me interesé en los perezosos y quise aplicar la técnica de isótopos estables para entender sus ecologías. Ok, entonces regresemos al tema del enriquecimiento. Como les dije, más del 95% de papers que se han escrito utilizan un enriquecimiento de 14 partes por mil, que como les dije, está basado en estudios experimentales en vacas, principalmente. Algunos otros estudios, han habido muy pocos otros estudios experimentales, pero existen en cerdos, en conejos, en ratones, etcétera, que han mostrado que existe variación en este valor de enriquecimiento, que es crucial para reconstruir la ecología a partir del tejido diario, ¿verdad? Entonces, cuando me di cuenta de esto, me dije, hay un problema. ¿Cómo voy a utilizar un valor que ha sido calculado en vacas a perezosos, que son animales tan particulares, ¿no? Los perezosos son básicamente, son muy raros dentro de los mamíferos, ¿no? Aquí he listado algunos rasgos más relevantes para este tema de isótopos estables. Ni siquiera estoy mencionando las rarezas de los perezosos en términos morfológicos. Esta es una lista de factores que podrían repercutir en el fraccionamiento isotópico, ¿no? Entonces, decidí investigar eso. Me dije, bueno, si quiero aplicar la técnica de isótopos estables a perezosos fósiles, primero tengo que comprobar o evaluar si realmente este valor de 14 partes por mil es válido para otros grupos de mamíferos, incluyendo perezosos. Entonces ese fue el experimento. Este es el experimento que les voy a mostrar el día de hoy. Entonces, lo que hice fue iniciar una colaboración con un zoológico en Lima y analicé, tomé muestras dentarias, muestras de dieta y de heces en perezosos actuales, ¿no? Estos son perezosos que han nacido en el zoológico y tienen dietas fijas y controladas. Tomé muestras para los dos géneros de perezosos actuales, ¿no? Coloepus y Bradipus. Pero, puesto que la diversidad ecológica y morfológica del grupo, como les mencioné antes, está subrepresentada en las formas modernas, ¿no? Si una representación apropiada del grupo requiere incluir formas fósiles, ¿no? Y el fósil que incluí, porque para este experimento necesito evidencia de la dieta también. Entonces el fósil que incluí fue Milodon darwini, que ha sido encontrado en asociación con los coprolitos, ¿no? que es el indicador directo de la dieta. Han habido estudios experimentales, yo también hice estos experimentos, y pudimos comprobar, así como existe en la literatura, de que las heces, la señal isotópica de las heces es realmente un indicador directo de la señal isotópica de la dieta. Entonces este fue el fósil que incluí para este experimento. Entonces, ¿qué hallé? Lo que ven aquí es, bueno, hice mis análisis isotópicos, obtuve los valores, compilé todos los datos que existían en la literatura
enriquecimiento isotópico entre dieta y biohepatita para mamíferos herbívoros, a pie estos valores en una filogenia. Lo que vi en mi experimento de perezosos fue que Bradypus, que es el perezoso de 3 dedos, muestra un enriquecimiento isotópico de 10.3 partes por mil, ¿no? Bradypus está en el extremo inferior de los valores de enriquecimiento que se conocen para mamíferos. Coloepus, que es el perezoso de 2 dedos, muestra un valor de 12.6 partes por mil. Y Milodon, que es un perezoso fósil terrestre, un perezoso gigante, muestra un enriquecimiento isotópico de 15.6 partes por mil y está en el extremo superior de todos los valores de fraccionamiento isotópico que se conocen para mamíferos, ¿no? Este rango enorme de variación, solo para perezosos, o sea, enfoquémonos solamente en los perezosos, ¿no? Hay más de 5 partes por mil de diferencia en enriquecimiento isotópico entre dieta y biohepatita. Bueno, primero que este rango de variación no se había visto nunca antes en ningún grupo de mamíferos. Y más importante, muestra la invalidez de utilizar un valor único para reconstruir las ecologías alimenticias de cualquier mamífero herbívoro, ¿no? Que es lo que se ha hecho hasta ahora en la literatura. Bueno, entonces estos resultados a primera vista complican la situación, ¿no? Digo, bueno, ¿qué hago? ¿No puedo usar los isótopos? Bueno, lo que me propuse después fue, bueno, tengo que encontrar un predictor, ¿no? Un predictor para estos valores de enriquecimiento isotópico. Entonces, lo que hice fue compilar una información de distintos rasgos fisiológicos, ¿no? Como masa corporal, tasa metabólica basal, temperatura, filogenia, etc. Evidentemente, hubieron otros rasgos que me hubieran gustado incluir, como por ejemplo, qué sé yo, diversidad del microbioma, producción de metano, calidad nutricional de la dieta, etc. Pero lamentablemente hay una escasez enorme en información disponible en la literatura. Entonces, bueno, me limité a estos cuatro rasgos fisiológicos, y lo que hallé fue que de todos los parámetros analizados, la masa corporal es el mejor predictor de enriquecimiento entre dieta y hepatita. De hecho, es un buen predictor, predice hasta casi el 80% de la variación que existe en los mamíferos herbívoros, ¿no? Y fue el único predictor que muestra una correlación fuerte y significativa cuando todos los mamíferos están incluidos, así como cuando separamos los mamíferos por su tipo de fermentación gástrica entre mamíferos de fermentación pregástrica, que son estos aquí de color color medio celeste, y mamíferos de fermentación, perdón, en el color verde son los mamíferos de fermentación pregástrica, y en rojo son los mamíferos de fermentación posgástrica. Estos resultados, como pueden ver acá, predicen una mayor fraccionamiento isotópico, ¿no? Para los mamíferos de fermentación pregástrica, ¿no? La pendiente es mucho más pronunciada para los mamíferos de fermentación pregástrica. Y esto es consistente con las diferencias considerables en la producción de metano de fermentadores pregástricos en relación a los fermentadores posgástricos. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, obviamente, ¿cuál es la importancia de corregir el valor de enriquecimiento isotópico para reconstruir ecologías antiguas, ¿no? Dado que este valor estándar de 14 partes por mil ha sido ampliamente aplicado en mamíferos por casi 20 años en la literatura, estas ecuaciones que estoy proponiendo aquí, y para distintos tipos de fisiología digestiva, van a cambiar sin duda, o podrían cambiar algunas de las reconstrucciones ecológicas que se han hecho en el pasado, ¿no? Particularmente en el extremo de las masas corporales, ¿no? En los mamíferos, masa corporal pequeña, y los mamíferos de masa corporal muy grande, porque estos son los mamíferos que van a mostrar valores distintos a 14 partes por mil, ¿no? Si es un mamífero de tamaño mediano, probablemente el valor que se van a obtener a través de estas ecuaciones va a ser muy cercano a 14 partes por mil, y no va a cambiar mucho la interpretación previa. Entonces, ejemplos hay muchos. Yo he seleccionado un trabajo
muy conocido, muy usado, ¿no? Que es el de mamíferos modernos del bosque cerrado de Ituri en el Congo. Aquí en el eje Y ven la reconstrucción de la dieta, la reconstrucción de las plantas a partir de la biopatita dentaria, usando 14 partes por mil, ¿no? El mamífero en el cual me voy a enfocar es es el antílope enano. Este es un herbívoro muy pequeño, ¿no? Cuya reconstrucción dietética, usando 14 partes por mil, da valores isotópicos que no existen en ese ecosistema, da valores isotópicos de casi hasta menos 40 partes por mil, ¿no? Y las plantas, las firmas más negativas de las plantas en el bosque Ituri tienen menos 36, menos 37, ¿no? Y de hecho esto fue mencionado en el trabajo original, ¿no? Thierry Serling menciona que la dieta estimada del antílope enano es más negativa que cualquier vegetación que se ha medido en ese bosque, ¿no? Entonces eso fue algo cuando yo leí me llamó mucho la atención. Entonces lo que dije fue, cuando tuve estos resultados de mis análisis, dije, bueno, voy a reevaluar las interpretaciones que hizo a Thierry usando las ecuaciones que propongo. Bueno, cuando corrijo el enriquecimiento, usando nuevamente la masa corporal como predictor, veo que el valor de enriquecimiento que le corresponde a un mamífero de este tamaño y de fermentación pregástrica como es es de 10.8 partes por mil, o sea, es significativamente menor que el 14 partes por mil que fue usado previamente. Este 10.8 partes por mil me da una dieta de menos 36 partes por mil, ¿no? Que es una dieta que existe en este bosque, ¿no? Y aquí ven cómo cambian las reconstrucciones de todos los mamíferos del bosque aplicando estas nuevas correcciones, ¿no? Otras consecuencias, ¿no?, que resultan de implementar la masa corporal como predictor para el enriquecimiento isotópico entre dieta y biopatita incluye la necesidad de reevaluar, como lo dije anteriormente, las diferencias en las firmas isotópicas de carbono en miembros de la comunidades de mamíferos herbívoros. Hay que hacer también una reevaluación de los cambios ecológicos a través del tiempo. Y también nos llama a reevaluar las reconstrucciones en las paleoprecipitaciones medias anuales que usan las firmas de carbono de mamíferos herbívoros, ¿no? Así en la ocasión, ustedes ven que uno de los componentes, quizás el componente más importante para reconstruir a la paleoprecipitación media anual es el delta C13 de mamíferos herbívoros. Y si ustedes hacen los cálculos, se van a dar cuenta que incluso una diferencia de 0.5 partes por mil puede cambiar por completo las estimaciones de paleoprecipitación. Entonces, este trabajo que les muestro nos muestra principalmente de que bueno, no hay que dejar por sentado de que lo que se ha escrito en la literatura es válido y podemos aplicarlo, ¿no? Y de hecho, ahora yo estoy trabajando en colaboración con Thierry Serling en otros proyectos, ¿no? Y hemos visto que realmente el corregir realmente el enriquecimiento entre dieta y hepatita es muy importante y puede cambiar realmente las interpretaciones de los mamíferos que estamos evaluando. Y eso es todo lo que les tengo por presentar. Muchas gracias por su atención. Me van a disculpar que algunas de las diapositivas estaban en inglés, pero he tenido que reciclar de otras presentaciones. Y bueno, muchas gracias. Y si tienen preguntas, mucho gusto. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Para las personas que tengan preguntas, las pueden ir haciendo en el chat y yo las puedo ir leyendo. ¿Qué dicen? Hay una pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros que la diagénesis no afecta la firma isotópica de mamíferos extintos? Claro, bueno, el tejido que se utiliza en fósiles es generalmente el esmalte dentario, ¿no? El esmalte
es un tejido muy, muy estable y tiene, es el que tiene las menores probabilidades de sufrir alteración. De hecho, han habido experimentos que se han hecho y han demostrado que realmente el esmalte da una señal ¿cómo se dice la palabra? Confiable, un valor confiable. Ahora, ¿cuál es el problema para los perezosos? Los perezosos no tienen esmalte. Entonces, eso limita las aplicaciones de la técnica. Yo he podido incluir, en ese trabajo incluí solamente un fósil, pero ahora estoy trabajando con otros fósiles. ¿Cómo se evalúa la diagnosis cuando no se tiene esmalte dentario? Se tienen que utilizar, bueno, digamos que hay mucho debate en las técnicas que son válidas o no. Bueno, yo considero que la técnica más confiable hasta el momento es la que usan los antropólogos y los arqueólogos, ¿no? Que es evaluar la calidad del colágeno, que es la calidad de la proteína que está preservada en los huesos o en los dientes, ¿no? Entonces, si tengo una proteína de calidad, ¿no? Que eso, bueno, hay valores que me indican, sí, efectivamente, que es en la proporción de carbono y nitrógeno, ¿no? Me indican, bueno, esa es la calidad de la proteína que está preservada en este tejido. Ese, por ejemplo, es un método para evaluar alteración en huesos o en dientes que no tienen esmalte como los perezosos. Ahora, esto solamente se puede hacer en fósiles que conservan proteínas, ¿no? Lo cual limita realmente la investigación de alteración a animales pleistocénicos, ¿no? Y yo considero que no, hasta por el momento, por lo menos, no se puede ir más atrás del tiempo para comprobar alteración. Entonces, sí, estamos limitados hasta el momento para aplicar la técnica a mamíferos que no tienen esmalte. Ojo, si el mamífero o el animal que uno esté evaluando tiene esmalte, no hay problema. Pero el problema es para los perezosos o cuando tengo un hueso, por ejemplo, ¿no? Que no tiene esmalte. Ok. Sí, no. Que se puede obtener esa firma isotópica en microfósiles. ¿De qué, perdón? Que se puede obtener esa firma isotópica en microfósiles. Sí, claro, se puede aplicar isótopos a todo. Sí, claro. Sí, se pueden aplicar, ¿no? Y bueno, dependiendo de tipo de pregunta, bueno, claro, dependiendo bueno, cada elemento químico, como lo dije, responde a una pregunta distinta, ¿no? Oxígeno, por ejemplo, ¿no? Nos da información sobre precipitación y temperatura, por ejemplo. El carbono es dieta, el nitrógeno nos puede dar información sobre interacciones tróficas, qué sé yo, ¿no? El boro nos da información sobre el pH del océano, etcétera, etcétera, ¿no? Cada elemento nos da responden preguntas distintas, pero sí, o sea, se puede aplicar isótopos a todo. Sí, otra pregunta. Preguntan de por qué se debe la alta disminución en este tipo de mamíferos. Asumo pues los perezosos que estabas estudiando. ¿Se debe al cambio en su alimentación? Bueno, creo que se refiere a por qué el cambio en los isótopos, en la proporción. ¿El cambio en los isótopos o en la extinción de los perezosos? No, entiendes en los valores que te dan. Bueno, eso, lo que pasa es que, ¿qué es lo que hace? Bueno, no se conoce mucho sobre realmente lo que está detrás de todos estos cambios isotópicos, ¿ah? En muchos casos son consideraciones teóricas, pero no han habido estudios experimentales, ¿no? Lo que se cree que está detrás de los cambios de la transformación isotópica de la dieta a los tejidos, ¿no? Y que cambia de acuerdo a los organismos, es la producción de metano, porque el metano es un gas muy negativo, que tiene muy poquito carbono 13. Entonces, una producción incluso muy chiquita de metano va a cambiar muchísimo
la señal isotópica, ¿no? Entonces, en el metano, ¿qué estoy haciendo? Cuando se libera el metano, ¿no? A través de, principalmente de eruptos, en el caso de los animales, lo que hago es estoy botando de mi sistema carbono 12. ¿Eso qué quiere decir? Que mis tejidos, lo que se queda dentro de mi ¿no? Es un carbono que tiene más carbono 13, ¿no? Entonces es un carbono más positivo, un carbono más pesado. Entonces, las variaciones, los mamíferos, de acuerdo a su tipo de fisiología, producen más o menos metano. Los animales que tienen fermentación pregástrica, como las vacas, por ejemplo, los perezosos también, producen más metano que los mamíferos de fermentación posgástrica, como los caballos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, mientras más grande es el animal, ¿no? Ahora, en la producción de metano también tiene que ver la calidad de la dieta, ¿no? Mientras a más pobre en nutrientes es la dieta, ¿no? Más metano voy a producir, porque estoy en mi organismo, se basa más, ¿cómo lo puedo? Dios mío, ya me estoy olvidando del español, creo. Mi organismo utiliza, tengo mucho más, dependo más de mi microbioma para romper la celulosa, ¿no? Ustedes saben que no existe ningún vertebrado puede romper celulosa. Los únicos que hacen eso son las bacterias, ¿no? Entonces nosotros dependemos de las bacterias para romper la celulosa que ingerimos. Y mientras más pobre es nuestra dieta en nutrientes, más dependemos de los microorganismos para romper los pastos, por ejemplo, de lo que nos estamos alimentando, ¿no? Entonces, la calidad de la dieta tiene que ver en este fraccionamiento, tiene que ver, también está ligado a la producción de metano, ¿no? Y bueno, mientras más grande es un animal, más va a comer y más metano va a producir, entonces va a tener un fraccionamiento mucho más grande, ¿no? Entonces, esto es por lo cual, porque antes nadie se había dado cuenta de esa correlación entre masa y fraccionamiento, y es porque nadie antes había incluido tal rango de masas, ¿no? La razón por la que yo descubrí esta correlación es porque incluí mamíferos muy chiquitos y mamíferos muy grandes, ¿no? Como es el caso de Milodo, ¿no? Que es un mamífero de un perezoso gigante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, todavía hay varias. Otra, ¿cómo se hace el balance de la firma isotópica teniendo en cuenta que incluso, además del tamaño de la fauna, lo que sería megafauna, también ha cambiado la vegetación? ¿Y cómo es la variable de estabilidad o transformación de las mismas? Bueno, no entiendo, se están refiriendo, me imagino, a las variaciones que han habido en CO2 del planeta, que pueden cambiar si puede, de repente, la persona que hizo la pregunta especificar un poquito. Bueno, si se refiere a que, bueno, sí, la Tierra ha experimentado distintos niveles de CO2, ¿no? Y ahora, ¿de dónde obtienen el carbono las plantas? Del CO2 ambiental, etcétera. Cuando uno hace estos análisis, uno tiene que hacer una corrección de los niveles de CO2, ¿no? Si se hace una corrección de los niveles de CO2 de acuerdo a el momento, ¿no? en el que el animal consumió el carbono para sus tejidos, ¿no? No sé si esta se responde a la pregunta. Si no era esa la pregunta, la persona que la hizo, por favor, que escriba que aclare a qué se Esa refiere. pregunta. Pero parece que sí era la que se refería con el CO2. Okay. De que sí, esa es la respuesta. Sí, se hacen correcciones para los niveles de CO2. Por ejemplo, si analiza un mamífero hoy día, no un mamífero que está viviendo hoy día, a un mamífero que vivió antes de la revolución industrial, bueno, los niveles de CO2 eran distintos, ¿no? Tengo que hacer una corrección de esos valores. Okay. Pregúntame otra. De las tres ecuaciones que mostraste, o sea, ¿cuál tú sugieres para el uso en ungulados nativos suramericanos como toxodóntidos y macrauquenidos? Claro. En estos animales, por ejemplo, no sé qué tipo de fermentación gástrica tenían, ¿no? Entonces, yo estoy proponiendo tres ecuaciones. Una para pregástrica, perdón, es mi perrito que... tengo que traer porque... Tranquila.
Esta es una perrita que rescaté hace poco y cada vez que alguien se acerca, ella es súper tranquila, pero se asusta con mucha facilidad. Bueno, entonces propongo 3 ecuaciones, ¿no? Una para pregástricos, posgástricos y mi amor, y una ecuación general que es la que aplicaría si no tengo idea de qué tipo de fisiología pudo haber tenido este animal, ¿no? Que es, por ejemplo, la que yo aplicaría para ungulados nativos, ¿no? La ecuación general. Están ahí las tres ecuaciones en el paper que se publicó. Este paper se publicó en el 2018. Okay. Otra pregunta. En casos como los notoungulados, donde no tendríamos proteínas de colágenos, hablando de fósiles de Mioceno o Eoceno, ¿cómo podríamos hacer estudios en las astrapoterios y mesotéridos? Claro, estos animales tienen esmalte dentario, entonces no hay problema. El único problema es con los perezosos, que no tienen esmalte, ¿no? Pero si el animal, y tengo dientes con esmalte, no hay ningún problema. Puedo hacer análisis de isótopos en biopatita, en esmalte dentario, ¿no? Nuevamente, el problema es únicamente si es que no tengo dientes, por ejemplo, solamente tengo huesos, digamos, o perezosos, que son animales complicados, ¿no? En ese caso, bueno, realmente no se pueden hacer análisis utópicos. No puedo confiar de que el valor que estoy obteniendo realmente me está representando la ecología alimenticia, ¿no? Porque el hueso, pues, el hueso sufre una alteración muy rápida, ¿no? Y lo mismo con la dentina, para el caso de los perezosos. Pero sí, en el caso de los estrapoterios, de todos los notoangulados, pues estos tienen esmalte, entonces no hay problema. No, el análisis es en bioapatita, no es en proteínas, no es en colágeno. Lo que mencioné del colágeno es únicamente para evaluar alteración cuando no se tiene esmalte. Okay. Y la última pregunta. ¿El método tiene aplicaciones en reconstrucción de paleodietas en mamíferos carnívoros? Sí, claro. Ahora, sí, claro, por supuesto que sí. El problema ahora es que no se sabe realmente cuál es el enriquecimiento entre dieta y biopatita para carnívoros, ¿no? Bueno, hay algunos estudios, hay muy pocos estudios en carnívoros en estado salvaje, ¿no? Y estos estudios muestran que el enriquecimiento es muy chiquito, ¿no? Porque, bueno, los mamíferos, los carnívoros tienen dietas muy ricas en nutrientes y producen también poco metano, ¿no? Porque realmente no descansan, no necesitan tener un microbioma muy complejo porque ellos no consumen celulosa. Entonces tienen un enriquecimiento muy pequeño, pero realmente no se sabe con certeza cuál es el enriquecimiento entre dieta y dieta. Entonces es un problema. Ahí, por ejemplo, tienen un tema de investigación. Si ustedes colaboran con un zoológico y el zoológico les da dietas controladas y homogéneas a los carnívoros que tienen en cautiverio, por ejemplo, pueden colaborar con los zoológicos y cuando los animales mueran, por ejemplo, ustedes pueden colectar los esqueletos y hacer este tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo. Ese, por ejemplo, es un tema que se necesita investigar. Sí, creo que no hay más preguntas. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Julia, por No, gracias a habernos ustedes regalado tu tiempo y hacer esta muy buena la presentación, muy chévere el tema. con mucho gusto, y si tienen si alguien está más interesado en el tema, quieren colaborar o lo que sea, mándenme un correo, yo con mucho gusto. Sí, el que necesite pues, se comunica con el seminario Claro, y ahí ya, por medio de eso pues le hacemos el contacto del correo, Julia. listo. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Igual, muchísimas gracias, Julia. No hay Buenas de qué. tardes. Chao, chao.